Listo, vamos a continuar con la última parte de la clase. Les voy a proyectar la presentación. Listo. Mencionábamos anteriormente que es importante que la unidad de seguridad y salud eh, asesore técnicamente en control de incendios, almacenamiento adecuado, ya sea de materias primas, producto terminado o incluso eh, materiales en proceso. Se debe conocer también técnicamente de lo que es protección de maquinaria, referente a los resguardos, a la protección colectiva, a instalaciones eléctricas, primeros auxilios, ventilaciones, equipos de protección personal, entre otros. Aquí también tenemos, dentro de las funciones de la unidad de seguridad, se debe elaborar y mantener actualizado archivos de documentos técnicos que deben ser firmados por el jefe de la unidad, que viene a ser el técnico de seguridad. Dentro de esto se debe contener planos del recinto laboral en una escala 1-100 con señalización de puestos de trabajo, también planos de áreas de puestos de trabajo que reflejen los riesgos, también en los mismos planos que deben visualizarse servicios de sistemas contra incendios y también los planos que deben visualizar la señalización con rutas de evacuación. Todos estos planos en sí vienen a ser, van a tener la misma estructura. Lo que se va a diferenciar es que van a diferenciarse o van a ser mucho más claros que en el uno prácticamente van a tener o se van a reflejar cuáles han sido los riesgos en cada uno de los trabajos. Por ejemplo, pueden ser riesgo eléctrico, por ejemplo, pueden ser riesgos ergonómicos, etcétera, lo que hemos ya revisado. En otro en sí se van a reflejar dónde se encuentran los extintores, los detectores de humo, los detectores de gas que también pueden ser, las bocas de incendio equipadas, etcétera, todos los sistemas que se encuentran, los rociadores incluso. Y también la otra, cómo van a ser las rutas de evacuación para que pueda entenderse de mejor forma y que sobre todo las personas en general se los pueda entender. Eso sería de forma muy general lo referente al decreto 2393 del artículo 11 al artículo 15, que es una parte medular y que todos ustedes como tecnólogos, por eso también he repetido, ya como la anterior clase, les he hecho un resumen, porque es importante que lo revisen. Tomen mucho en cuenta porque al menos un 20% de la prueba y del examen se encuentran dentro de lo que se ha mencionado en las diapositivas anteriores. Aquí también teníamos y mencionábamos la clase anterior sobre el capítulo número 2, que vienen a ser edificios y locales. En el artículo 21 mencionaba de la seguridad estructural, aquí que los edificios deberán ser construidos de forma sólida para evitar el desplome, que estos cimientos y pisos deben ofrecer resistencia para sostener las cargas. Aquí también mencionaba sobre la superficie y ubicación en los locales y puestos de trabajo que mencionaba el artículo 22, en que los locales tendrán 3 metros de altura del piso al techo, 2 metros cuadrados de superficie por cada trabajador y 6 metros cúbicos por cada uno de los trabajadores. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos 3 metros de altura del piso al techo, los 2 metros cuadrados por trabajador, sin tomar en cuenta la maquinaria que se encuentre cerca, y en sí van a tener un volumen libre de 6 metros cúbicos. También menciona algo y que es importante,
Que ustedes conozcan que en establecimientos destinados para oficinas, despachos, la altura en lugar de ser de 3 metros se va a reducir a 2,30. Sin embargo, la superficie del trabajador tendrá 2 metros cuadrados y como volumen libre será de igual forma. Referente a los suelos, techos y paredes, el pavimento deberá ser uniforme, liso, continuo y no deslizante. Este suelo deberá tener o deberá ser de un material impermeable con una pendiente de 1,5 con desagües o canales. Eh, es decir, que el suelo debe tener este tipo de pendiente, ya que esto es sobre todo para que no se pueda, en caso de lluvia o en caso de que se inunde una cierta parte de una área de trabajo, se pueda, se pueda evacuar el agua. De igual forma, los techos y tumbados tendrán condiciones para resguardar a los trabajadores. Las paredes deberán ser lisas, pintadas con colores claros, susceptibles de ser lavadas y también desinfectadas. Aquí también menciona algo en el artículo 24 sobre los pasillos, que estos pasillos, en los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libres de obstáculos y objetos almacenados. ¿Por qué deben tener los pasillos libres de cualquier tipo de obstáculos? Porque de pronto alguna emergencia o contingencia, las personas, ya sean los trabajadores o quienes se encuentren clientes o usuarios, deben tener estos pasillos libres para que puedan evacuar de una forma más rápida y también segura. Hablábamos en el artículo 27 sobre las escaleras de mano, que estas deben garantizar solidez, estabilidad y seguridad. Estas escaleras, las escaleras de madera serán de una sola pieza y los peldaños serán ensamblados, más no deben ser clavados. Las escaleras de mano serán de acero, de hierro forjado, fundición maleable y deberán ser almacenados bajo cubierta y colocados horizontalmente. ¿Qué más mencionaba? Aquí en el artículo número 33 menciona sobre las puertas y las salidas, en las cuales las salidas y puertas exteriores de centros de trabajo deben tener señalización, deben ser de un ancho mínimo de las puertas exteriores de 1,20 y cuando este número no exceden no exceden las 200, el número de 200 personas. Si exceden estas 200 personas, existe una fórmula en la cual se determina el ancho en metros, que sería el 0,006 y por el número de trabajadores de usuarios, que superarían en sí las 200 personas que mencionábamos anteriormente. También menciona que en los centros de trabajo que estén expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación, deben tener unas 2 salidas de forma obligatoria. Es por eso que las discotecas, lugares en sí que se encuentran cerrados, les exigen tanto el cuerpo de bomberos tener o mantener 2 salidas de emergencia. Bueno, aquí dentro del artículo 35 al 48 se mantiene varios servicios permanentes, como son los de los dormitorios, cuáles son las condiciones que deben tener, ya sean las viviendas también, los comedores, las cocinas, los que son abastecimiento de agua, lo que son los vestuarios, servicios higiénicos, cómo deben estar también de acuerdo al número de personas, cuántos excusados y urinarios debe tener, lo que son las duchas, cuándo es aplicable tener las duchas, lo que son los lavabos, que deben mantener normas comunes a servicios higiénicos, que deben tener servicio de primeros auxilios. ¿A qué se refiere esto? Se debe capacitar a cierto número de trabajadores para que conozcan primeros auxilios
en caso de contingencia puedan actuar. De igual forma mencionábamos sobre los servicios médicos que independientemente del número de trabajadores se debe contar, ya sea con servicios médicos permanentes que son cuando o aplican cuando son mayor a 100 trabajadores o servicios médicos de manera periódica que pueden ser por horas de acuerdo al número de trabajadores. También el traslado de accidentados y enfermos menciona características que se debe tomar en cuenta, sí, de forma muy general. En el artículo número 53 menciona sobre las condiciones generales ambientales. Aquí en los locales se procura mantener medios naturales o artificiales. Estas condiciones generales que les menciono es referente a la iluminación, que deben procurar mantener medios naturales o artificiales en condiciones atmosféricas. En los centros de trabajo expuestos a altas o bajas temperaturas se procura evitar las variaciones bruscas. De igual forma, y para complementar lo referente a la iluminación, es importante que se debe primar lo que es la iluminación natural y también en caso de no tener esas condiciones, se debe mantener lo que es referente las iluminación artificial, que vienen a ser los focos, que vienen a ser las lámparas de iluminación, entre otras. Aquí también mencionamos acerca del calor, en aquellos trabajos, ambientes de trabajo donde sus instalaciones o procesos se originen calor, se procurará evitar que superen los valores máximos. Existe una tabla de acuerdo al tipo de trabajo. Eso lo vamos a ver más específicamente en otra materia. Cuando se supere de dichos valores, se recomienda los métodos de protección, que viene a ser la jerarquía de control, en los cuales recomienda el decreto ejecutivo 2393, en donde se debe aislar el aislamiento de fuente con materiales aislantes, apantallamiento de la fuente, alejamiento de los puestos de trabajo, cabinas de aire acondicionados. También tenemos lo referente al ruido y las vibraciones, que toda máquina que produzca ruido se ubicarán en recintos aislados del proceso de fabricación y sobre todo se debe generar un programa de mantenimiento. Aquí también se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles en la escala de A de un sonómetro. ¿A qué se refiere? Que en lo referente al ruido, la unidad de medida viene a ser los decibeles. Cuando se supera los 85 decibeles, ya se estaría sobrepasando el límite máximo. Por lo tanto, se deben aplicar la jerarquía de control para poder reducir hasta, como mínimo, serían los 85. ¿Ya? También menciona que los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo no excederán los 70 decibeles de ruido. ¿Qué nos quiere decir? Que ya no serán como mínimo los 85 decibeles que mencionábamos anteriormente, sino van a ser en actividades que demanden mayor actividad intelectual, que deben ser de 70 decibeles. Aquí también tomábamos en cuenta la iluminación. Está en el artículo 56, que todos los lugares de trabajo y de tránsito deben estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial para que el trabajador pueda efectuar sus ojos con seguridad y sin daño para sus ojos. En aquellas áreas de trabajo que se exija la presencia permanente de trabajadores, en caso de interrupción deberán contar con lámparas de emergencia. ¿Ya? Aquí es importante recalcar que la iluminación, la unidad de medida vienen a ser los luxes. Dentro de esta misma decreto ejecutivo 2393, describe ciertos
mínimos de iluminación, que por ejemplo, que como mínimo deben tener en patios, pasillos o lugares de paso, 20 luxes. De acuerdo a la actividad, va a aumentar el mayor número de luxes y, por ejemplo, va a necesitar como mínimo 1000 luxes cuando sean trabajos que exijan una distinción extremadamente fina o bajo condiciones de contrastes difíciles. Estos vienen a ser trabajos con colores o artísticos, inspecciones delicadas, montajes de luxes, precisiones electrónicos, relojería, etcétera. Es decir, un relojero que va a necesitar una mayor carga de visión al realizar su trabajo, es importante que tenga una mayor cantidad de iluminación. A esto nos referimos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Listo, entonces vamos a proseguir. Dentro del artículo 53 al 83 menciona lo que son instalaciones de maquinarias, que vienen a ser las instalaciones de maquinarias fijas. Aquí menciona ciertos aspectos sobre la ubicación, cómo se debe realizar la separación de las máquinas, en la colocación de maquinarias y vienen a ser útiles, en instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad, cómo van a estar, van a tener las guardas de seguridad, si tienen algún tipo de dispositivo para la para de estas maquinarias, cuáles van a ser las características de estos resguardos, las aberturas de estos resguardos, cuáles van a ser las dimensiones. De igual forma, aquí la interconexión de resguardos y los sistemas de mando, transmisiones por correas, transmisiones por cables y cadenas. Es decir, aquí nos menciona ciertos aspectos de seguridad que deben tener las máquinas fijas. Aún no estamos, digamos que en algo específico sobre maquinaria referente a riesgos mecánicos. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan en dónde pueden encontrar, qué es el principal objetivo de esta clase. Aquí también vamos a tener órganos de mando que vienen a ser los interruptores, los arranques y paradas de maquinarias fijas, los pulsadores de puesta en marcha, pulsadores de paradas, pedales, palancas. Sobre todo esto se da en las industrias que son de manufactura, en donde emplean máquinas industriales que van a tener cierto tipo digamos que de paneles de mando, donde van a encontrarse algunas máquinas en los cuales se va a utilizar para accionar la máquina, para parar, van a tener para incluso a reducir o aumentar la velocidad, entre otros, que es referente a este caso. También se va a tener o da ciertos instructivos de seguridad sobre las máquinas y portátiles, que viene a estar del artículo 91 al 98, que viene a ser la utilización, el mantenimiento, la reparación y la puesta en marcha de estas maquinarias portátiles y fijas también. Menciona también del artículo 99 al 103 lo que es referente a la manipulación y el transporte. Aquí se va a hablar acerca de lo que es algunos aspectos de seguridad sobre la carga máxima, sobre la manipulación de cargas, la revisión y el mantenimiento y también los frenos sobre este tipo de maquinaria. Dentro del artículo 104 al 110 se refiere a lo que son los aparejos. Aquí vienen a estar lo referente a los cables, a las cadenas, a las cuerdas, a las eslingas. Vienen a ser las cuerdas, pero de diferente forma, que vienen a ser más horizontales. Aquí también tenemos lo que son los ganchos, lo que es referente a las poleas,
que son tambores de izar también. Esto de forma informativa más bien sería. También tenemos algunas clases de aparatos de izar, que es se encuentra dentro del artículo 111 al 119. Estos aparatos de izar vienen a ser ciertas maquinarias que nos ayudan a realizar manipulación de cargas que son bastante pesadas. Aquí tenemos como cabrias y cabestrantes accionados a mano. Vienen a ser lagatas para levantar los pesos. También hay grúas, cabinas de grúas, grúas de automotores, grúas de monocarril, grúas pescantes, puentes grúas, grúas torres. Estos vienen a ser, se utiliza bastante en la parte de la construcción, también en industrias de manufactura, que sirve para facilitar la manipulación de lo que serían de las cargas. También aquí es importante y existe mucho en la industria de los transportadores de materiales. Aquí también explica sobre las clases o los tipos de transportadores que vienen a ser los transportadores de canal, los transportadores de canguilones, transportadores de cinta, las bandas transportadoras, que ustedes sí las conocen o son las más conocidas, transportadores neumáticos, también de rodillo por fuerza motriz, transportadores de rodillos por gravedad y lo que son transportadores por tubería. En varios tipos. Esto, como les decía, deben conocer de una forma informativa y de forma muy general. Aquí vamos a tener también dentro del artículo 128 al 134 la manipulación y almacenamiento, vehículos de carga y transporte. Aquí vamos a tener la manipulación de materiales, cómo se debe almacenar los materiales, la circulación de los vehículos, las carretillas o carros manuales, se va a tener tractores y otros medios de transporte, ferrocarriles en centros de trabajo y lo que son el transporte de los trabajadores. Se tiene de igual forma dentro del artículo 135 y 141 la manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías. Estos van a tener algunos aspectos fundamentales de seguridad en manipulación de materiales peligrosos, manipulación de materiales inflamables en tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables. Estos vienen a ser sustancias peligrosas, como podemos ver en la imagen, ciertos transportes, valga la redundancia, que van a transportar, ya pueden ser la gasolina, los tanqueros de gasolina y otro tipo de sustancias que pueden ser también productos corrosivos, mercancías peligrosas, eh, vienen a ser transporte de mercancías peligrosas y condiciones de transporte. De igual forma, existe un capítulo en el decreto 2393 que se encuentra dentro del artículo 143 al 163, en donde especifica lo que son estructuras de los locales, cómo deben estar distribuidos los locales, que deben tener los pasillos, corredores, puertas y ventanas, sobre todo lo que mencionábamos anteriormente, que los pasillos no deben tener ningún obstáculo, cómo deben estar las señales de salidas, los pararrayos en donde deben estar ubicados, sobre todo en edificaciones grandes, lo que son referentes a instalaciones y equipos industriales, nos habla sobre la soldadura y el oxicorte, ciertas normas de seguridad, manipulación de sustancias inflamables, residuos, equipos, eh, adiestramiento y equipos, lo que es referente a las bocas de incendio equipadas cuando aplica, hidrantes de incendios en columnas secas, extintores móviles, evacuaciones de locales, cómo deben estar las salidas de emergencia y también los locales con riesgo de explosión.
De igual forma, y es importante que conozcan que también menciona en el decreto ejecutivo 2393 la señalización de seguridad que se encuentra dentro del artículo 135 al 141. Aquí vamos a tener tipos de señalizaciones, tipos de colores, cómo se clasifican las señales, los catálogos de las señales normalizadas, las señalizaciones en recipientes a presión y la señalización en transportes de fluidos por tuberías, que vienen a ser todo el tipo de señaléticas que van a ser señaléticas de advertencia, de evacuación, señaléticas contra incendio, de obligación, entre otras. De igual forma vamos a tener lo referente a los equipos de protección personal que se encuentran contenidas en el artículo 175 al 184, en donde aquí se va a mencionar sobre la ropa de trabajo, la protección contra el cráneo, la protección de cara y los ojos, protección auditiva, protección de vías respiratorias, lo que son de extremidades superiores que vienen a ser los brazos, el tronco, extremidades inferiores que vienen a ser los pies, las piernas hasta la cintura, y también menciona algo de lo que son los cinturones de seguridad. Dentro del artículo 185 al 191 menciona los incentivos, responsabilidades y las sanciones, y menciona ciertos aspectos sobre cuáles incentivos se los puede entregar, cuáles van a ser las prohibiciones de los trabajadores, también de los empleadores, y de las sanciones a las empresas que no puedan cumplir este decreto 2393, a cuál va a ser el destino de las multas. Menciona también algunos aspectos sobre la responsabilidad de los funcionarios del sector público, algunas disposiciones generales y también lo que son las disposiciones transitorias. Esto de forma muy general. Como les comento, de igual forma ya se encuentra cargada esta presentación en su plataforma para que la puedan revisar y también ya la puedan ir estudiando, como les comentaba, que ya pues en 2 semanas ya vamos a tener la prueba de la segunda parcial. ¿Alguna duda, alguna inquietud o alguna novedad? Licen, disculpe una pregunta. ¿Hasta donde nos dio ahorita, hasta ahí va a estar en el examen? No todavía, es que el examen va a ser, déjenme ver la fecha. ¿Hasta más o menos hasta qué parte? Porque ya Verán, lo último ya no entendí. sí, eso es las últimas en donde solo les fui mencionando los aspectos, solo de forma informativa, para que ustedes conozcan y sepan dónde encontrar. Por eso eh, no se les analizó, digamos, de fondo en sí, ¿ya? Como les mencionaba, me parece que en 2 semanas se va a tener la prueba y también el examen. Entonces, el día de mañana y la próxima semana también se les va a dar lo que son las clases respectivas. Y de todo lo que veamos va a estar contenida lo que es el examen el examen y la prueba que van a tener. La prueba obviamente va a ser desde el segundo modo, sin mencionar los dos primeros capítulos que ya hicieron la prueba. Es decir, que para la prueba parcial de la segunda parcial únicamente van a estar contenidos los temas del tercero y cuarto capítulo, mientras que en el examen van a estar contenidos los 4 capítulos que hemos venido, digamos que trabajando y analizando durante todo este tiempo de la materia en sí. No sé si fui claro en esa parte. Entonces, en este está lo que es la pirámide y los artículos, ¿verdad? Claro, Para la prueba. en sí. Sí, lo que yo les recomiendo para lo que es la prueba, que se puedan estudiar de las presentaciones, porque en sí si les pusiera a leer la normativa, sí es bastante extensa y no van a poder culminar. Sí.
Traten de revisar lo que se encuentra en las diapositivas. Si han prestado la atención debida, pues también van a existir preguntas en las cuales hemos generado, hemos preguntado dos, tres veces, entonces no van a tener ningún tipo digamos que no les va a ir mal. Más bien, si han prestado atención, incluso no deberían ni de estudiar en sí, porque van a ser preguntas bastantes básicas y fáciles, que de igual forma tienen que ustedes ya dominar. Ya desde ahorita ya están teniendo un criterio técnico. eh, el inicio de la parte de seguridad es importante, lo referente a la normativa que se les está brindando. No vamos a revisar toda la normativa, sino las más importantes. Ya revisamos algunos artículos de la Constitución, de los convenios internacionales, del Código de Trabajo. También ustedes revisaron sobre esto del el proyecto de ley de seguridad y salud. Todo prácticamente va a estar contenido. No se olviden también de revisar los trabajos, los talleres que a ustedes han realizado, que también van a ir a ciertas preguntas sobre eso. Nada complicado, nada que se pueda, en lo que sí, cuando llegue ese día, lean la pregunta unas dos o tres veces, porque eso tuvieron algunos estudiantes que por no leer y hacer apurados, pues se jalaron en ciertas preguntas sobre eso. Josué. En el examen de logros, los profesores que nos están dando estas materias no van a estar ahí, sino otros, o cómo es. La verdad desconozco, Josué, cómo sea este mecanismo, porque digamos que recién en este semestre ingresé, así que desconozco cómo sea. Seré que yo mismo voy a estar, seré que esté otro profesor más, o seré que estén, eh, digamos que diferentes profesores y yo no lo esté. Eso sería de Profe, confirmar, disculpe pero una pregunta. claro, Diana. ¿Será que nos puede dar algún cuestionario? Eh, A ver, por el tiempo le veo bastante complejo darles un cuestionario en sí. Lo que sí les puedo ayudar, como les decía, no les quiero complicar con las preguntas rebuscadas. Voy a tomar preguntas que se les ha dicho en clase, que los hemos reiterado, que las hemos tratado, que les he preguntado y que ya deben conocer. O sea, en sí, ustedes no van a poder contestar si en verdad no han atendido o no han asistido a clase. En sí, no va a ser nada complicado. Lo que sí, ahí sí van a demostrar lo que sí ustedes han podido aprender y atender sobre todo. Y que lo que me interesa es que ciertos aspectos como los comités, como las funciones, como lo que hemos revisado, que eso sí deben dominar, sobre todo. Les doy así el aspecto. De pronto, no les prometo porque sí estamos bastante complicados con el tiempo, por eso no les daría. ¿Alguien más que pueda participar o ya vamos cerrando? Listo, entonces. Si no tenemos más comentarios, pues vamos a culminar con la clase. Les agradezco por la atención y por la asistencia, y pues el día de mañana seguiremos continuando con la clase que tenemos. Vamos a pasar a otra normativa que sería la CD 513, que es el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que también aquí tenemos un taller y que es importante también que ustedes lo puedan conocer. Hasta el día de mañana, y pues que descansen todos, no se desmanden en la noche, y pues mañana nos estamos nuevamente viendo. Hasta el día Mañana, de Lice. mañana.
mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Una buena noche.